Gloria al nombre del Señor. Bendiciones para todas y cada uno de los que están conectados en este momento a través de eh, las distintas plataformas, a través de los distintos medios que el Señor nos permite utilizar para poder salir eh, al aire. Estamos el día de hoy a 17 de agosto de 2025. Yo soy el pastor Héctor Villanueva y esto es el Ministerio Internacional Cristo Vive, ubicado en la isla de La Palma, específicamente en la comunidad canaria. Y es para nosotros un inmenso privilegio poder llegar a todas y a cada uno de ustedes con la poderosa palabra del Señor a través de estas plataformas que el Señor nos permite para nosotros dar de gracia lo que de gracia también nosotros recibimos. Les vamos a agradecer que usted nos pueda apoyar eh, multiplicando este mensaje. No tenemos idea hasta los rincones de la tierra que ellos pueden llegar solamente cuando usted nos apoya suscribiéndose, dándole un like, haciendo un comentario o compartiéndolo con aquellas personas que ustedes saben que necesitan escuchar un mensaje de motivación, un mensaje que pueda levantar al caído. Y eso no es más que lo que hace la poderosa palabra del Señor. Entonces, rápidamente, pues quiero invitarle que usted pueda abrir su Biblia en el libro de Esdras, que va a ser el texto base que nosotros vamos a utilizar para fundamentarnos sobre el tema que vamos a conversar el día de hoy. Libro de Esdras, ubíquese en el capítulo 5, vamos a estar leyendo el versículo 1 y el versículo 2 para hacerlo de forma resumida. Vamos a hablar el día de hoy acerca de un tema que lleva por título Levantando los muros caídos. Para los que les gusta anotar, los que les gusta siempre reseñar el mensaje de la palabra del Señor, puede describirlo de esa manera, levantando los muros caídos. Entonces leemos el libro de Esdras en el capítulo 5, versículo 1 y versículo 2, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, y profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Y entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Yeshua, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban en esa reconstrucción. Amén. Entonces, este va a ser nuestro texto base que nosotros vamos a utilizar el día de hoy para hablar acerca de un tema que lleva por título Levantando los muros caídos, fundamentado en lo que acabamos de leer en el libro de Esdras, capítulo 5, versículo del 1 hasta el 2. Y en este pasaje nosotros podemos observar al pueblo de Israel cómo está sumergido en medio de una crisis de tipo espiritual, una crisis de tipo física y una crisis de tipo material. Y todo esto como consecuencia de los pecados y de los errores que venían cometiendo los reyes y
los sacerdotes que gobernaban al pueblo de Israel. Ya en temas pasados, en las semanas anteriores, hemos venido conversando, hemos venido escudriñando a la luz de las Escrituras cómo estaba la condición espiritual de los sacerdotes del pueblo de Israel, que estaban corrompidos, igualmente los gobernantes, los reyes, como hacían todo lo contrario a lo que Dios establecía en su palabra, y esos errores pues les traían consecuencias a todos como nación. Y el pueblo, en el pasaje que nosotros acabamos de leer, acababa de regresar del cautiverio de Babilonia, y después de 70 largos años de esclavitud, muchos de ellos que estaban regresando del cautiverio tenían la esperanza de encontrar la ciudad de Jerusalén tal cual como ellos la habían dejado. Pero resulta que cuando llegaron al lugar, lo que consiguieron fue un panorama desolador, porque se consiguieron con que las murallas, que eran las que resguardaban la ciudad, los límites, la frontera de la ciudad, estaban destruidas. Las casas donde ellos vivían estaban completamente quemadas, y el templo donde se manifestaba la presencia de Dios estaba en ruinas. Nada más y nada menos que un panorama completamente desolador, de mucha tristeza, lo que estaba viviendo en ese momento el pueblo de Israel. Y seguimos viendo en las Sagradas Escrituras que los habitantes de ese momento estaban desanimados, estaban deprimidos y sin esperanza, sin tener esperanza de poder salir de aquella crisis. Porque, como les decía, en primer lugar, la condición espiritual del pueblo de Israel en ese momento era caótica, porque sin templo, escúchame bien, no había altar. Sin altar no había sacrificio, y sin sacrificio no se manifestaba la presencia de Dios, quien era el que los protegía, el que les proveía y el que los resguardaba. En segundo lugar, físicamente, las personas vivían inseguras, llenas de miedo, llenas de temores y sin descanso, porque las murallas, que eran las que protegían la ciudad, estaban destruidas y sus casas estaban quemadas. Y de esa manera, pues, quedaban ellos expuestos a los ataques de los ladrones o de sus principales enemigos. Y en tercer lugar, materialmente estaban arruinados, porque los campos donde ellos sembraban, acostumbraban a cosechar, estaban abandonados y destruidos. Y sin una buena economía, pues ellos no tenían esperanza de subsistir y progresar en esas paupérrimas condiciones en las que se conseguían. De tal manera que muchos estaban desanimados, muchos estaban deprimidos y frustrados porque habían perdido, se les había escapado de sus manos todo lo que Dios les había entregado. Entonces fue cuando Dios, a través de sus siervos los profetas Ageo y Zacarías, como acabamos de leer, le hacen un llamado a Zorobabel, un líder del pueblo de Israel, para que éste se encargara de la reconstrucción del templo de Dios y de las murallas de la ciudad. Ahora, imagínese usted que después de tantos años viviendo en el extranjero, cuando usted regrese a su país de origen y entre a su ciudad natal, usted encuentre su casa en ruinas. ¿Cómo se sentiría usted en ese caso? ¿Qué haría usted en ese momento? ¿Se pondría usted a llorar o pensaría usted en restaurar aquella casa y ponerla más linda de lo que estaba al principio? ¿O cómo cree usted que reaccionó Zorobabel cuando se encontró con aquella situación y Dios entregándole esa responsabilidad? Porque le digo algo,
nosotros podemos tener dos personas que estén atravesando por una misma dificultad, que estén atravesando por un mismo problema económico, un divorcio matrimonial o una enfermedad de muerte, y simultáneamente nosotros podemos obtener dos resultados o dos respuestas diferentes, porque la primera persona se va a querer adueñar del problema por el que está atravesando y ese problema la va a herir, le va a doler y el tiempo lo va a convertir en una persona amargada y resentida contra los demás, contra los que están a su alrededor. Mientras que la segunda persona puede depositar su problema en las manos de Dios y confiar que al final del camino todo va a terminar bien, simple y llanamente, porque depositó toda su confianza en el Dios de lo imposible, Jehová de los ejércitos. Y eso exactamente fue lo que hizo Zorobabel. Eso fue lo que vivió Zorobabel, el hombre a quien Dios le estaba entregando una tarea, una responsabilidad casi que imposible para los seres humanos, reconstruir lo que parecía irrecuperable. Pero, ¿sabe qué? Zorobabel respondió positivamente, como el caso de estas dos personas que acabamos de hablar, se puso en las manos de Dios y todo terminó bien para el pueblo de Israel. Amén. Gloria a Dios. Y esta historia es para todas aquellas personas que han pasado por una situación difícil en sus vidas, así como la atravesó el pueblo de Israel. Y les pareciese imposible encontrar una solución para sus problemas. Personas que han perdido su fe en Dios, su familia y su llamado al servicio del Señor. Pero hoy Dios quiere que hagas como hizo Zorobabel, que simplemente te pongas en sus poderosas manos para Él ayudarte a recuperar muchas cosas más de las que ya perdiste en esta vida. ¿Cuántos creen en esa palabra? Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, así como le pasó al pueblo de Israel, que por haberle dado la espalda a Dios, perdieron su protección espiritual y sus murallas estaban arruinadas y destruidas. Déjeme decirle que hoy día tenemos personas que han experimentado el favor de Dios y después que lo han experimentado, pues se apartan de sus caminos y ahora ni se recuerdan del Señor. Tenemos matrimonios que eran sólidos, familias que eran unidas y ahora lamentablemente pues están divorciados, están separados y tenemos personas deprimidas, personas desanimadas que han perdido su fe y su esperanza en Dios y ahora todos sus sueños y sus proyectos están sepultados bajo el peso de la derrota. ¿Sabe por qué? Porque le dieron la espalda a Dios y cuando tú te desconectas de Dios, automáticamente queda en las manos del diablo, quien es tu principal enemigo, quien es el que te quiere destruir, es el que quiere derribar tus muros de protección para destruirte a ti, a tus familiares y a todos tus seres queridos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, en medio de una crisis como esa, Dios es cuando Dios levanta a sus siervos, los profetas, ¿verdad? Ageo y Zacarías, para hablarle al gobernador de Jerusalén llamado Zorobabel y juntamente con él al sacerdote Josué para entregarles la responsabilidad o la tarea de reconstruir el templo y las murallas de Jerusalén, ¿verdad? Las cuales habían sido destruidas por Nabucodonosor, el rey de Babilonia, ¿verdad? Y como la tarea parecía muy grande, ¿verdad? Y pocos los recursos que tenía Zorobabel en sus manos, él se consideraba incapaz de realizar aquella labor, porque simplemente Zorobabel no contaba con todo el oro que tuvo el rey Salomón cuando construyó por primera vez ese templo y no tenía un ejército de hombres lo suficientemente fuertes como para enfrentar al imperio babilónico, quienes eran los que los tenían esclavizados, y después entonces poder ellos reconstruir las murallas de la ciudad y el templo de Jerusalén. De tal manera que, humanamente hablando, Zorobabel
estaba pensando que era casi que imposible cumplir con esa inmensa labor, porque él humanamente carecía de todos los recursos que podía necesitar para sacar adelante la responsabilidad que se le estaba entregando. Y es entonces cuando Dios le revela al profeta Zacarías en el capítulo 4, versículo 6, para que le dijese al gobernador Zorobabel que no era con el brazo del hombre, que no era con espada ni con ejército, que él iba a hacer todas aquellas cosas, sino con el apoyo, con la ayuda y con la dirección del Espíritu Santo de Dios. Con eso era que él iba a lograr reconstruir las instalaciones del templo. Es decir, en otras palabras, Dios le estaba mandando a decir a Zorobabel con el profeta que él no necesitaba oro para embellecer el templo, que él no necesitaba ejércitos para derrotar al imperio babilónico, porque lo que sí necesitaba Zorobabel era la ayuda del Espíritu Santo de Dios para hacer todo lo que Dios quería hacer en Jerusalén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y yo no sé si aquí hay personas que estén atravesando por el estado de ánimo que atravesó Zorobabel, a quien Dios le está diciendo, yo no te traje a este mundo para que miren lo grande que son tus problemas. Yo no te traje a este mundo para que vivas frustrado, para que vivas deprimido o estancado en el mismo lugar donde has estado, donde has permanecido durante años. Yo te traje a este mundo para enseñarte a derribar obstáculos, para enseñarte a vencer gigantes y para que puedas cumplir con los planes y los propósitos con los que yo te traje a este mundo, te dice el Señor. Porque yo soy el Señor de lo imposible. Yo soy el Dios que hace que sucedan todas las cosas. Así que, dice el Señor, tú no necesitas ser grande, tú no necesitas ser millonario ni famoso, tú lo que necesitas es la dirección de mi Espíritu Santo, te dice el Señor. Así que prepárate, porque si tu principal adversario, tu principal enemigo, el diablo, te ha hecho creer que tú tenías una montaña insuperable por delante, yo he venido a decirte en el nombre del Señor que más grande y poderoso es el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. ¿Cuántos reciben esa palabra de parte del Señor? Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Mire, alguien dijo en una oportunidad, no le digas a Dios lo grande que es tu problema. Dile a tu problema lo grande que es tu Dios. Y así que si tú creías que ese problema por el que estás atravesando en este momento era grande, pues párate firme y dile, ¿tú quién eres delante de mi Dios? ¿Tú quién eres para retar al Dios Todopoderoso? Porque cuando tú sabes que tú tienes al Espíritu Santo de Dios dentro de ti, mira, las montañas se tienen que desaparecer. Las montañas que se te oponían se tienen que mover. Las enfermedades se tienen que desaparecer y los problemas se tienen que solucionar, porque contigo está nada más y nada menos que el Espíritu Santo de Dios. El mismo que detuvo el movimiento de rotación y de traslación de la tierra. El mismo que venció a los dioses de Egipto. Y entonces pregunto, ¿dónde están aquellos con los que Dios quiere contar en esta tierra? Amén. Gloria a Dios, todos, ¿verdad? Aleluya, gloria al nombre del Señor. Y le digo, esto es lo bueno de contar con la poderosa palabra de Dios en boca de sus ministros. Que cuando esa palabra de Dios tú la sueltas y llega a un lugar, mire, esa palabra logra despertar, esa palabra logra reanimar y le devuelve las ganas de vivir a todo aquello donde no había esperanzas. Y de la misma manera, hoy yo vengo a despertar el llamado que un día Dios te hizo. Yo no sé la situación por la que tú puedas estar pasando, atravesando en este momento, pero yo vengo a decirte que tú no estás solo en este mundo, porque el Espíritu Santo de Dios está contigo. Así que cobra ánimo, levántate,
porque el Señor te dice que todo aquello que estaba muriendo dentro de ti va a comenzar a recobrar vida. Todo lo que se estaba secando va a comenzar a reverdecer como reverdeció la vara de Aarón, porque hace rato que Dios te estaba buscando y ahora tiene sus ojos puestos sobre ti y te está diciendo, no temas, no desmayes, porque tenemos muchas cosas que recuperar y tú y yo somos mayoría, te dice el Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, eso fue lo que sucedió con Zorobabel. Esas palabras de Dios reveladas por un profeta lo llenaron de fuerza hasta el punto que Zorobabel se levantó y completó la tarea de reconstruir el templo, de tal manera que si tú, igualmente que Zorobabel, quieres terminar la tarea que Dios te encomendó en tu vida, yo te recomiendo que comiences a poner a Dios por encima de todas las cosas, que comiences a cambiar tus prioridades, que quites tus ojos de aquellas cosas que ocurrieron allá en el pasado y que prosigas hacia adelante, persiguiendo aquello que Dios te quiere entregar, ¿verdad? Y pon tu mirada en las cosas de arriba y no te dejes desviar la atención de aquellas cosas que Dios no te está mostrando en este momento. Amén. Gloria al Señor. Así que si usted pone a Dios de primero, Dios no te va a dejar a ti de último. Dios también te va a tomar en cuenta. Amén. Gloria a Dios. De tal manera que Dios le terminó diciendo a Zorobabel que la gloria postrera de ese templo iba a ser mayor que la primera. Y de la misma manera yo vengo a decirte que si tú obedeces a la voz de Dios, lo que vendrá sobre ti será mayor que todo aquello que se te escapó de tus manos. Tu visión de la vida va a crecer, tus oídos espirituales se van a abrir porque Dios va a hacer grandes cosas contigo. El Señor te va a usar para que tú ores por los enfermos y los enfermos se sanen. El Señor va a usar tu boca para profetizar y la gloria de Dios te va a acompañar donde quiera que tú vayas porque su gloria estará contigo, te dice el Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Tal vez usted se estará preguntando en este momento, pastor, ¿y cómo puedo yo reconstruir los muros de mi vida? Y sabe algo, esa misma pregunta pudo haber pasado por la mente de Zorobabel, pero a la luz de las Escrituras vamos a observar 4 cosas que hizo Zorobabel para cumplir con la tarea casi que imposible que Dios le había encomendado y que tú también puedes aplicar para tu vida para restaurar lo que ya tú creías que se había perdido. Amén. Así que tome papel y lápiz y comience a escribir 4 cosas que hizo Zorobabel que le ayudaron a cumplir con esa titánica tarea de reconstruir los muros de la ciudad y el templo de Jerusalén. Amén. Gloria a Dios. En primer lugar, antes de comenzar a restaurar los muros y el templo de Jerusalén, Zorobabel reconoció la condición espiritual en la que ellos estaban. Zorobabel reconoció delante de Dios los pecados que habían cometido como nación y las consecuencias que en ese momento ellos estaban viviendo, en la que habían caído. Porque le digo, por la misma puerta por donde se sale, por esa misma puerta, pues es donde tienes que entrar. Y de esa manera, cuando tú te pones a cuentas con Dios, cuando tú comienzas reconociendo tus fallas y tus errores delante de Dios, entonces, pues Dios te va a abrir el camino y te va a tomar de la mano y te va a conducir por la senda correcta. Amén. Porque le digo algo, siempre tenemos nosotros que sentir respeto, sentir una forma de querer agradar a Dios en nuestros corazones, pero como seres humanos que somos de carne y de hueso, vamos a cometer errores, vamos a fallar y Dios lo sabe.
Y en algún momento, cuando se le sale una rueda a la carreta, pues lo primero que Dios quiere es que antes de nosotros echar fuera demonios, antes de nosotros orar por los enfermos, antes de nosotros pedirle un milagro a Dios, pues Dios lo que quiere es que nos pongamos a cuenta con Él. Es lo primero que Él quiere. Entonces, esto fue lo que hizo Zorobabel. Lo primero que reconoció fue la condición espiritual en la que tanto los reyes como los sacerdotes del pueblo de Israel habían incurrido en aquel entonces. Estaban llenos de corrupción, estaban llenos de adulterio, estaban llenos de crímenes, de asesinatos, y para ustedes contar. ¿Ve? Y por eso, entonces cayeron en manos del imperio babilónico, el cual a través de Nabucodonosor los invadió, los esclavizó y destruyó tanto el templo como las murallas de Jerusalén. Entonces, lo primero que comenzó haciendo Zorobabel fue reconociendo su condición, tanto la de él como la de su nación, delante de Dios. Amén. Y de la misma manera, nosotros podemos decir que el respeto a Dios no es a hacer todo lo posible por no cometer un pecado, sino más bien reconocer delante de Dios el pecado en el que nosotros hayamos incurrido, ¿verdad? Y ponernos a cuenta con Dios, pedirle perdón por ese pecado para que Dios entonces nos llene de fuerza, ¿verdad? Para nosotros seguir adelante, de nosotros levantarnos y no volver a cometer los mismos errores con los que nosotros ofendimos a Dios. Entonces, eso fue lo que hizo Zorobabel. Lo primero que hizo fue reconocer su condición espiritual y dio ese primer paso. Él no se quedó de brazos cruzados, ni viendo las ruinas del templo, las ruinas de la nación, sino que Zorobabel, después que dio ese primer paso, se activó y comenzó a trabajar en la labor, en la asignación que Dios le estaba encomendando. Y Zorobabel no dijo, esto no se puede realizar, esto es demasiado trabajo. No, él, como le dije, pues comenzó reconociendo sus errores, asumió sus consecuencias y después comenzó con la tarea que Dios le estaba entregando y de ahí en adelante Dios lo respaldó. Amén. Y así mismo sucede en la vida espiritual, ¿verdad? Porque no se puede tratar de conseguir algo ignorando los errores que se cometieron en el pasado. Primero tenemos que reconocer delante de Dios lo que sucedió, ponernos a cuenta con Dios pidiéndole perdón y luego comenzamos a dar los pasos que nosotros tenemos que dar y Dios nos tomará de la mano y comenzará a guiarnos hacia la senda donde Él quiera conducirnos. Amén. Gloria a Dios. En segundo lugar, lo segundo que hizo Zorobabel fue que él logró identificar la orden que le había sido entregada de parte de Dios y comprendió que quien lo estaba llamando para realizar esa tarea, esa labor, no era un antojo que venía de parte de los hombres, sino que era la voluntad de Dios y que quien le estaba entregando a él esa misión, ¿verdad? Al mismo tiempo, pues le iba a entregar los recursos que él necesitaba para completar la tarea. Porque si Dios a ti te llama para que te aboques a una tarea, pues Dios te va a aportar los recursos y Dios te va a respaldar. Y si Dios te está llamando para que reconstruyas los muros de tu vida y empieces de nuevo agarrado de la mano de Dios, pues no lo pienses dos veces, porque Dios se va a encargar de ayudarte, así como lo hizo con Zorobabel. Dios te va a ir abriendo el camino, Dios te va a ir guiando los pasos y en esa misma medida, pues tú te vas a ir restaurando delante de la presencia del Señor. Amén. Gloria al Señor. Usted sabe las consecuencias que están viviendo
miles de millones de personas por hacer cosas en este mundo y tomar decisiones en esta vida sin consultar la voluntad del Señor, sin consultar la voluntad de Dios. ¿Ve? Millones, miles de millones de personas que por no consultar la voluntad de Dios, pues hoy día lamentablemente muchos están enfermos en una cama de hospital, otros están presos bajo los barrotes de una reja, otros están deprimidos, están tristes, ¿verdad? Porque simple y llanamente tomaron decisiones en esta vida sin consultar la voluntad del Señor. Y es por eso que a nosotros nos conviene que todo lo que vayamos a hacer en esta tierra lo consultemos con el Señor. Le pidamos dirección al Señor para ver si esa es su voluntad, ¿verdad? Para que entonces todo nos salga bien. Amén. Yo prefiero a vivir en este mundo tratando de agradar a Dios, ¿verdad? Que a los hombres, porque cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, pues eso nos va a traer recompensas, mientras que si nosotros buscamos hacer o agradar la voluntad de los hombres, pues déjeme decirle que eso lo que nos va a traer son desengaños y desilusiones. Amén. Pero Dios, al Dios que nosotros te estamos presentando, es un Dios de recompensa. Amén. Entonces, lo tercero que hizo Zorobabel, ¿verdad? Que lo conllevó a poder cumplir con la tarea, con la asignación que Dios le había entregado, era que él sabía la oposición que se le iba a presentar, la oposición que le iba a salir al frente, es decir, el descrédito, la envidia, el desánimo, ¿verdad? Que él tenía que enfrentar, porque allí en la Sagrada Escritura vemos que a él lo criticaron porque no tenía permiso del rey para reconstruir los muros de la ciudad. Le dijeron, otros le dijeron, eso nunca va a terminar bien, tú no vas a poder culminar eso, vea, como haciéndolo dudar de sus capacidades para detenerlo en el propósito del Señor. Pero ¿sabe algo? Zorobabel no le prestó atención a la voz del desánimo. Zorobabel se recordó que quien lo estaba llamando para realizar esa tarea no era el capricho de un hombre, sino que era la perfecta voluntad de Dios. Y si Dios le estaba entregando esa responsabilidad, era porque Dios sabía que él tenía la capacidad de culminar con aquella labor, con aquella asignación. ¿Me va entendiendo? Y generalmente así es que actúa nuestro enemigo, el diablo. Él siempre intentará detener la obra de Dios con las voces de la derrota y el desánimo. Pero tú no le prestes atención a esas voces. Y si Dios te está llamando para comenzar de nuevo a reconstruir los muros de tu vida, pues tú obedece, esfuérzate y sé valiente, porque más grande y poderoso es el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Así que, aunque se levanten muchas voces que te digan todo lo contrario, que te digan que tú no sirves, que tú no tienes arreglo, que tú no puedes hacer esto, que tú no puedes hacer lo otro, pues no le prestes tus oídos a esas voces y no permitas que nada ni nadie en este mundo te haga dudar de las capacidades, de los dones que Dios ha puesto dentro de ti. Es decir, esas capacidades que tú sabes que Dios puso en tu corazón para edificar y ayudar también a otros. No solamente nosotros, sino también a otros. Amén. Porque déjame decirle, sin el apoyo, sin la ayuda del Todopoderoso, nosotros no podremos hacer nada en este mundo. ¿Ves? Porque simple y llanamente, porque nuestra carne es débil, nosotros no vamos a poder hacerle frente al reino de las tinieblas en nuestras propias fuerzas.
No vamos a poder luchar contra los vicios, contra las adicciones, contra el consumo de droga, el consumo de licor, de cigarrillo, contra inmoralidad sexual, contra pornografía. No vamos a poder, simple y llanamente porque nuestra carne es débil. Y el príncipe de este mundo se va a valer de todos los recursos que él tenga en sus manos, se va a valer, entre comillas, de nuestros amigos, se va a valer de nuestros familiares inconversos, se va a valer de la tecnología, de los medios de comunicación, va a hacer todo lo posible por destruir tu vida y la de tus seres queridos. Y el único que te puede ayudar a superar cualquier situación difícil que parezca en esta vida es el Espíritu Santo de Dios. El único, no hay otro. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y en cuarto lugar, Zorobabel entendió que la clave del éxito en la tarea que él tenía por delante no dependía de su conexión con los reyes poderosos de la tierra, sino de su obediencia a lo que el Espíritu Santo de Dios le estaba indicando. Porque en realidad usted no necesita ser amigo de alguien famoso o ser una persona poderosa para poder cumplir con las tareas que Dios te haya encomendado. Porque, mire, los caballos y los jinetes se preparan para la guerra, pero quien te puede otorgar la victoria, el único que te puede otorgar la victoria se llama Jehová de los ejércitos. ¿Ve? Y como dice su palabra, no es del que quiere ni del que corra, sino de aquel a quien Dios le tenga misericordia. Me dice amén esa palabra. Gloria al Señor. Y es confortable saber que tú no necesitas ser habilidoso o talentoso para ganar una carrera, porque tú lo que sí necesitas es ser humilde y sencillo de corazón para poder buscar la dirección del Espíritu Santo de Dios. Porque le digo, el Espíritu Santo es el que hace al débil, lo hace fuerte. El Espíritu Santo es el que le da fuerzas al que no tiene ninguna. Y el Señor, a través del profeta, le había dicho a Zorobabel que no era con espada ni con ejército que él iba a vencer, sino que era con su Espíritu Santo, como usted lo puede leer en Zacarías capítulo 4, versículo 6. Y esa palabra que Dios le dio a Zorobabel a través de sus siervos los profetas, fue lo que cambió la perspectiva en la vida de Zorobabel. Porque de ahí en adelante usted va a ver a Zorobabel que no iba a comenzar a depender de sus talentos o de los pocos recursos que él tenía, sino que comenzó a depender del Espíritu Santo de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y la promesa de Dios le decía a él, no era que no iba a enfrentar dificultades, sino que su Espíritu Santo iba a estar siempre con él, que el Espíritu Santo era quien lo iba a guiar, que el Espíritu Santo era quien lo iba a fortalecer en la vida. Amén. Gloria al Señor. De tal manera que cuando de la misma manera tú estés atravesando por una situación difícil en esta vida y te llegues a sentir como se sintió Zorobabel, tú puedas entender de que tú no estás solo en este mundo. Tú tienes que entender que el Espíritu Santo de Dios está contigo donde quiera que tú vayas. Amén. Gloria al nombre del Señor. De tal manera que nosotros, a la luz de este pasaje que acabamos nosotros de escudriñar, no necesitamos como seres humanos recursos, no necesitamos la aprobación de los hombres para hacer la voluntad de Dios, porque en realidad lo que nosotros necesitamos es la dirección correcta del Espíritu Santo para hacer las cosas que Él nos está mandando a hacer en esta tierra. Y después que nosotros hagamos lo que el Señor nos encomendó o nos mandó a hacer, pues usted va a ver su recompensa más adelante, porque Dios es un Dios de recompensa. Amén. Gloria al Señor. Y como resultado final, nosotros podemos ver que Dios le había dicho a Zorobabel que la gloria postrera de aquel templo
iba a ser mayor que la primera. Y lo que parecía perdido para el pueblo de Israel y para los ojos de todos en aquel entonces, Dios lo recuperó con mayor esplendor, porque hubo alguien que le creyó a Dios y le obedeció, como fue el caso de Zorobabel. Así que usted, al igual que Zorobabel, también puede levantar los muros de su hogar, los muros de su ministerio, los muros de su familia, ¿verdad? Y así como Zorobabel colocó toda su fe y sus esperanzas en Dios, pues de la misma manera Dios te puede responder devolviéndote el doble, el triple de lo que tú en el pasado perdiste con los embates de esta vida. Porque Dios es un Dios que restaura, es un Dios de recompensa, un Dios de bendiciones en esta vida. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y entonces pudiéramos nosotros terminar diciendo que va a ser como cuando salimos de un empleo, ¿verdad? Y nos conseguimos otro mejor remunerado y de mejores condiciones. Vamos a decir o vamos a terminar diciendo, wow, de verdad que valió la pena salir de aquel empleo para estar en este otro. Y eso es lo que Dios hace con sus hijos. Cuando nos ponemos en sus manos, cuando le permitimos que nos ayude a restaurar los muros de nuestra vida, pues la gloria postrera va a ser mayor que la primera. Amén. Gloria al Señor. Entonces, Dios no quiere que te enganches en las cosas que sucedieron en el pasado, porque el pasado te estanca y no te va a permitir avanzar hacia el futuro que Dios quiere entregar en tus manos. Así que, si entendiste el mensaje, pues levántate, toma el martillo de la fe, toma la pala de la oración y comienza la reconstrucción de tu vida para que cuando termines, entonces veas la gloria de Dios en tu vida. Amén. Gloria al nombre del Señor. Este era el tema que nosotros queríamos compartir con ustedes el día de hoy. Esperamos que haya sido de gran provecho, de gran bendición para usted, que usted pueda compararlo con lo que dicen las Sagradas Escrituras y pueda aplicarlo a su vida. Y ahora me quiero dirigir hacia todas aquellas personas que en este momento nos están siguiendo a través de las redes y se han conseguido con una situación similar o parecida a la que le tocó atravesar Zorobabel, una inmensa responsabilidad que Dios le estaba entregando para reconstruir los muros de la ciudad y el templo de Jerusalén. Y sin recursos, pues él se consideraba incapaz de hacerlo. Pero cuando entendió todo esto, reconociendo los errores que ellos habían cometido, poniéndose a cuenta con el Señor y que no era con sus habilidades y su talento que él iba a lograr conseguir la tarea que tenía por delante, sino que era con la correcta dirección del Espíritu Santo, pues de la misma manera, si usted se pone en las manos del Señor, si usted vuelca todas sus esperanzas en las manos del Dios de lo imposible, usted va a terminar recuperando el doble de lo que usted había perdido en la vida. Y si lo entendiste de esta manera, pues allí donde tú estás, yo te quiero invitar a que tú puedas repetir conmigo esta oración. Señor Jesús, en este día te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y suficiente Salvador. Hoy yo me arrepiento de todos mis pecados y de haber vivido toda una vida de espaldas a tus principios y a tu palabra. Hoy yo rompo con toda práctica de ocultismo, de idolatría, de vicios y adicciones y te pido que me tomes de la mano y me conduzcas por el camino de la justicia, de la verdad y de la vida eterna. Amén
y amén. Gloria al nombre del Señor. Si usted hizo esta oración con sinceridad y transparencia de corazón, como siempre preguntamos, pues lo felicitamos porque dice la palabra del Señor que ahora usted se convirtió en un hijo o una hija de Dios. Y como tal, pues ahora usted tiene el privilegio de poder asociarse con el reino de los cielos para reconstruir los muros de su vida, para recuperar todo aquello que el príncipe de este mundo le robó, le quitó. Estoy completamente seguro de que si usted pone toda su fe y toda su esperanza en el Dios de lo imposible, pues usted va a terminar recuperando el doble y bendiciones hasta que sobreabunden en su vida. Amén. De tal manera que esto pues era lo que queríamos compartir con ustedes el día de hoy y no me resta más que invitarles el próximo domingo a la 1 de la tarde, hora canaria, para que usted se conecte con nosotros y pueda recibir esa impartición de la palabra del Señor. Le pedimos que nos ayude con su like, con su comentario, con su suscripción, a compartir este mensaje para que el mensaje de la palabra del Señor pueda alcanzar las vidas que nosotros menos nos imaginamos en este mundo. Amén. Entonces, dicho todo esto, pues me despido de ustedes. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.